En un mundo que corre a toda prisa, hay voces internas que muchas veces no dejamos salir. Aquí comienza QR Podcast, un espacio para hablar de lo que casi nunca se dice: emociones, miedos, trastornos y esas batallas invisibles que todos enfrentamos. Este no es solo un programa, es un lugar para escucharte, entenderte y recordarte que no estás solo. Respira, conéctate y acompáñanos, porque esto apenas comienza. Bienvenidos a QR Podcast. Este podcast busca acompañarte y hacerte reflexionar, pero no reemplaza la ayuda de un profesional. Si lo necesitas, acude a un especialista. Buscar apoyo también es cuidar de ti. Comenzamos. Hay frases que te cambian la vida para siempre. Una de ellas es: lo siento mucho, pero tiene cáncer. Otra es: perdón, pero ya no me acuerdo de ti. Pero también está esa pregunta que duele como un golpe. Doctor, dígame, ¿cuánto tiempo le queda? Y es que cuando un diagnóstico llega, no solo impacta al paciente, el mundo entero de la familia se sacude. Hoy vamos a hablar de lo invisible. Hoy vamos a hablar de lo que pasa cuando la enfermedad toca a alguien que amas, de quienes cuidan y de quienes son cuidados. Porque no siempre el que más sufre es el enfermo. Pero eso no significa que su dolor sea menor. El paciente carga con miedo, con incertidumbre, con la culpa de sentirse una carga. El cuidador carga con cansancio, con ansiedad, con discusiones que estallan en otros lugares. Bienvenidos nuevamente a QR Podcast. El día de hoy abordaremos en el episodio 1 vivir con la enfermedad de un ser querido, generando un trastorno de adaptación con ansiedad. Respira profundo, porque lo que vas a escuchar no es fácil, pero vaya que es necesario. Este episodio busca dar voz a ambas partes, al que lucha contra la enfermedad en su cuerpo y al que se va desgastando en silencio tratando de sostenerlo todo. Detrás de ese silencio compartido entre el cuidador y el enfermo, hay un peso que pocos nombran, pero que la psicología sí lo reconoce. Lo que sentimos tiene un nombre, y entenderlo es el primer paso para no cargarlo solos. Lo que sienten quienes atraviesan estas experiencias tiene un nombre dentro de la psicología. Se llama trastorno de adaptación con ansiedad. Este trastorno aparece cuando la vida cambia de golpe y las emociones no encuentran su propio lugar. No es depresión, no es locura, no es debilidad. Simplemente es una reacción humana frente a una carga demasiado grande. En los cuidadores se manifiesta de la siguiente manera: noches sin dormir porque la mente no se apaga, discusiones por detalles mínimos con la pareja o los hijos, y en el trabajo no se pueden ni siquiera concentrar. En el lado de los pacientes se siente distinto pero igual de devastador. Sienten miedo a ser una carga para su familia. Sienten culpa por ver sufrir a quienes lo cuidan. Llega la ansiedad al perder su propia independencia. Y llega una pregunta silenciosa que retumba: ¿qué pasará conmigo? ¿Y qué pasará con ellos cuando yo ya no esté? Lo más engañoso es que tanto cuidadores como enfermos creen que esto es lo normal, lo que siempre pasa. Creen que estar agotado, asustado o irritable es parte de la rutina. Pero cuando el malestar se vuelve permanente, cuando el estrés se instala en cada rincón de la vida, ya no hablamos de simple cansancio, hablamos de un trastorno. Y ojo aquí, hay que reconocerlo, y reconocerlo no es rendirse, es darle nombre a algo que suele quedar oculto. Es el primer paso para entender que no estamos solos en lo que sentimos, y que buscar ayuda no es exagerar, es sobrevivir. Y si aún dudas de lo que puede causar este trastorno, escucha estas cifras, porque los números no mienten, y detrás de cada dato hay miles de historias que se parecen demasiado a la tuya o a la mía. Existen muchos datos y curiosidades que hacen este problema más común de lo que parece. Desde el lado de los cuidadores, 6 de cada 10 cuidadores confiesan sentirse solos, aunque estén rodeados de su familia. El 40% desarrolla insomnio crónico en los primeros 6 meses de cuidado. Muchos cuidadores tienen el doble de riesgo de depresión, mucho más alto que la población en general.
Más del 50% abandona actividades sociales y amistades por completo. El corazón también se resiente. Los cuidadores tienen hasta un 20% más riesgo de sufrir un infarto. Desde el lado de los pacientes, el 65% de los pacientes con enfermedades graves siente que es una carga para su familia. La mitad evita hablar de su dolor para no preocupar a sus seres queridos. Un 30% reconoce que le cuesta aceptar ayuda porque sienten que se pierden su propia independencia. La ansiedad en los pacientes puede acelerar la progresión. Muchos enfermos confiesan que su mayor miedo no es morir, sino ver sufrir a su familia. Pero los números, aunque impactan, no muestran el rostro del dolor. Para entenderlo de verdad, hay que escuchar las historias, las voces de quien cuidan y de quienes son cuidados. Historias que podrían ser las tuyas o las de alguien que amas. Déjame les cuento. La noticia le llegó a Carlos estando lejos. Le dijeron: Carlos, tu mamá tiene cáncer. Sintió que el mundo se detenía. No podía correr al hospital, no podía ir a abrazarla. Lo único que podía hacer era llamarla de vez en cuando. Y también, de alguna manera, mandar algún apoyo económico. Pero él mismo sabía que el dinero nunca sustituye una presencia. En cada llamada, su madre le decía: estoy bien, hijo, no te preocupes. Y Carlos sonreía para ocultar el nudo en la garganta. Colgaba y quedaba en silencio, sintiendo que vivía entre dos mundos, la vida que había construido lejos y la que se derrumbaba en casa. Dentro de su casa, el peso real lo cargaba su padre. Era él quien se sentaba en las salas de espera, quien sujetaba los papeles de las quimioterapias, quien velaba noches enteras. Un hombre acostumbrado a ser fuerte, y ahora con lágrimas escondidas en él. Todo esto para no mostrarse débil. La madre, desde su cama, sufría una doble carga: el cáncer en su cuerpo y la culpa en su corazón. Ver a su esposo agotado y a su hijo sintiéndose inútil la desgarraba más que cualquier diagnóstico. Pensaba: les estoy robando su vida, su alegría, no quiero ser un peso. Ese hogar quedó unido por amor, pero quebrado por silencios. Y aunque sí, cada enfermedad tiene su propio rostro, la herida invisible se parece demasiado. El cáncer roba el cuerpo, pero el Alzheimer roba algo aún más doloroso: los recuerdos. En otro hogar, el Alzheimer llegó disfrazado de olvidos tiernos, pero pronto se volvió un ladrón cruel. Hoy, Daniela vive rodeada de pequeñas batallas. Su abuela pregunta 3 veces qué día es hoy. Se pone la ropa al revés, intenta abrir la puerta de la calle pensando que es el baño. Y de madrugada, Daniela corre para detenerla antes de que se salga. Pero lo más duro no son esas carreras nocturnas. Es que su abuela ya no siempre la reconoce. La mira a los ojos y le dice: gracias por venir, muchacha. Y a Daniela se le rompe el alma. La abuela, desde su confusión, también carga con lo suyo. En los destellos de lucidez, llora al darse cuenta de que pierde a sí misma. Se siente tratada como niña, cuando aún recuerda que fue el corazón de la familia. Piensa: me estoy borrando poco a poco, y pronto no quedará nada de mí. Entre las dos se forma un silencio doloroso. La nieta oculta su angustia, la abuela esconde su vergüenza. Ambas tienen miedo de perderse una a la otra antes de tiempo. La memoria puede desvanecerse, pero hay enfermedades que no olvidan. Permanecen, se repiten, se hacen rutina, como una cita obligada 3 veces a la semana. Sí, 3 veces por semana Javier lleva a su padre a diálisis. Ya conoce cada pasillo y cada máquina. El hospital se volvió parte de su vida. Javier intenta sostenerlo todo: a su familia, a su trabajo, a su padre, pero en las noches sueña con escapar, con un día entero solo para descansar. Y la culpa llega enseguida. ¿Cómo pensar en mí si él lucha por vivir? Su padre, conectado a la máquina, también carga con un dolor invisible. Cada vez que ve a su hijo agotado, piensa: yo debía cuidarlo a él, no al revés. Ese cambio de roles lo hiere más que las agujas en sus venas. Y en cada mirada silenciosa entre ambos hay una confesión no dicha: que los dos están cansados, que los dos tienen miedo y que los dos darían lo que fuera por aliviar al otro.
Y es que a veces no se trata de citas médicas, sino de aceptar que los sueños de un hijo cambian para siempre. Y ahí, la carga no solo está en el cuerpo, sino en el alma de toda la familia. En otra familia pasó lo peor. Primero fueron tropiezos, luego temblores, hasta que llegó el diagnóstico: esclerosis múltiple. Desde entonces, Marta volvió a cuidar a su hijo adulto como si fuera un niño. Lo ayuda a vestirse, a comer, a moverse. Sonríe por fuera, pero se derrumba en el baño para que él no la vea llorar. Su hijo también se rompe por dentro. El dolor físico es apenas una parte. Lo que lo consume es ver a su madre renunciar a todo por él. Y piensa: yo era quien debía protegerla en su vejez, no arrastrarla conmigo. Siente que sus sueños quedaron guardados en un cajón. Marta y su hijo se miran con ternura infinita, pero en sus ojos también está la certeza de un futuro perdido, un amor inmenso, cargado de tristeza. Y sí, es duro perder la fuerza o la memoria. Aún más difícil es crecer sabiendo que la vida será una batalla desde el primer día. En otra ciudad llegó una de las enfermedades más difíciles: la parálisis cerebral. Desde que nació, Ana y Luis entendieron que su hijo necesitaría cuidados para siempre. Cada salida es una misión: preparar medicinas, cargar la silla de ruedas, planear rutas seguras. Mientras otros hablan de vacaciones, ellos hablan de especialistas. El amor por su hijo es infinito, pero también lo es el cansancio. Luis se queda despierto pensando: ¿quién lo cuidará cuando yo no esté? Ana también lo piensa, aunque nunca lo diga. Y su hijo, aunque pequeño, también lo siente. Ve a otros niños correr y jugar, mientras él depende de otros hasta para mover una mano. Su mirada, aunque inocente, grita: quiero ser como ellos, pero no puedo. Esa casa está llena de amor, sí, pero también de noches de miedo, de renuncias y de una pregunta que nadie puede responder: ¿qué pasará cuando faltemos? Sí, 5 familias, 5 enfermedades distintas y un mismo eco: el del que cuida y el del que es cuidado. Ambos callan para proteger al otro, y ese silencio termina pesando más que cualquier diagnóstico. Lo que acabamos de escuchar deja claro algo: el dolor no siempre se dice, pero el cuerpo lo registra. Cuando callamos demasiado tiempo, el cuerpo termina gritando, y lo hace de formas que asustan. Y es que el cuerpo no calla todo lo que sentimos. Cuando el dolor se calla demasiado tiempo, no desaparece. El cuerpo lo guarda, y tarde o temprano lo hace sentir. ¿Cuál es el costo invisible del cuidador? Cuidar a alguien enfermo no solo desgasta el corazón, también rompe la mente, el cuerpo y las emociones. El cerebro nunca descansa. La presión sube, las defensas bajan, el cansancio se convierte en crónico. Se enferman más, envejecen más rápido y sienten que nunca hay un botón de apagar. En los pacientes, el dolor se intensifica, la fatiga se multiplica y la ansiedad roba la respiración. Muchos sienten que su cuerpo ya no les pertenece y la tristeza debilita aún más su recuperación. La Organización Mundial de la Salud advierte: más del 70% de cuidadores y pacientes terminan con algún trastorno físico o emocional causado por el estrés sostenido. Porque cuidar sin cuidarse también enferma. Pero la carga no se queda solo en el cuerpo, se derrama en lo más cercano: la pareja, los hijos, los amigos, el trabajo. Y ahí empieza otro dolor silencioso, el que destruye nuestras relaciones. Cuando la vida se llena de hospitales, medicamentos, citas médicas y silencios que pesan, algo inevitable sucede. Las relaciones también cambian, y no porque uno lo quiera, sino porque la carga emocional se desborda. En el caso, nuevamente, en los cuidadores, el agotamiento y la ansiedad hacen que la paciencia se rompa en los momentos más simples. Una pareja que solo quería conversar termina siendo el blanco de un enojo. Un hijo que pide atención recibe una respuesta seca, como si no hubiera espacio para más. Un jefe que exige resultados encuentra a un trabajador distraído y cansado. Y muchas veces, después de esas explosiones, llega la culpa. No quise hablar así, no quise sonar tan duro.
Pero la realidad es que el estrés no solo se queda dentro, busca salida en palabras y gestos que hieren sin intención. En los pacientes, la enfermedad también cambia cómo se relacionan. Algunos sienten que son un peso y se alejan de quienes aman, todo esto para no estorbar. Otros reaccionan con enojo cuando alguien intenta ayudarlos, porque la frustración de perder independencia se convierte en irritabilidad. Dicen cosas duras, callan lo que sienten o se encierran en sí mismos para no decir una palabra. No es que dejen de amar a los suyos, es que la carga se convierte en una barrera invisible que afecta la forma de comunicarse. Las relaciones de pareja se resienten porque la intimidad se transforma en rutinas médicas. Las amistades se enfrían porque el tiempo ya no alcanza para llamadas ni reuniones. El trabajo se convierte en un terreno de culpa constante. Demasiado ausente en casa, demasiado distraído en la oficina. Y es que lo importante aquí es entender algo. La ansiedad y el dolor no nos hacen malas personas, nos hacen humanos. Y a veces ser humano significa decir cosas que no queríamos, actuar con impaciencia o cerrarnos para sobrevivir al momento. La clave no está en culparse, sino en reconocerlo, en pedir perdón cuando se lastima sin querer, en abrir espacios pequeños para hablar, para decir, lo siento, fue el cansancio, no tú. Porque al final tanto el cuidador como el enfermo necesitan lo mismo, un lugar donde sus emociones puedan ser escuchadas sin juicios. Un recordatorio de que el amor es más fuerte que el enojo pasajero. Y de que detrás de cada palabra dura, lo que realmente existe es miedo, cansancio y un amor que no sabe cómo expresarse. Todo lo que hemos hablado hasta aquí, el cansancio, los silencios, las palabras que hieren sin querer, puede sentirse imposible de explicar. Y sin embargo hay un lugar donde esas emociones sí encuentran voz, el arte. La música ha logrado capturar lo que a veces no sabemos decir en palabras. Y es ahí donde nos descubrimos, donde nos reflejamos, nos sentimos acompañados y comprendidos. La música nos regala palabras y melodías que se vuelven un refugio. La canción Fix You, de Coldplay en el 2005, Chris Martin la escribió para consolar a Whitney Paltrow, y esto tras la muerte de su padre. No promete curar el dolor, sino acompañar. Con el tiempo se convirtió en un himno de quienes cuidan, de quienes intentan sostener con amor cuando todo parece romperse. Otra canción de la banda The Fray, también en el 2005, How to Save a Life, inspirada en una experiencia real con un joven en riesgo. La canción retrata la impotencia de querer salvar a alguien y no saber cómo. Se hizo mundialmente conocida gracias a series médicas como Grey's Anatomy, conectando de inmediato con hospitales, médicos, enfermos y cuidadores. Y una tercera, Tears in Heaven, de Eric Clapton en el 92, nacida desde el dolor tras la muerte de su hijo. Es una canción que habla del duelo y del amor que permanece aunque la vida cambie para siempre. Su sencillez la convirtió en un símbolo universal del cuidado, la pérdida y la resiliencia. La música nos enseña que el dolor, cuando se comparte, puede convertirse en melodía, en compañía, en fuerza. Porque a veces cuando no encontramos palabras, basta con una escena o con una canción que diga lo que llevamos en el alma. Y es que las celebridades tampoco se escapan de estos temas. Angelina Jolie compartió públicamente la batalla de su madre. Ella estaba luchando contra el cáncer de ovario, que terminó con su vida en el 2007. Años después, Jolie confesó cómo ese proceso la marcó tanto que decidió someterse a cirugías preventivas para proteger su propia salud. No fue solo un duelo, fue un recordatorio de que cuidar y acompañar a alguien enfermo transforma para siempre la vida de los que se quedan. También está el caso de Bruce Willis, que conmovió al mundo entero cuando su familia anunció que sufría demencia frontotemporal, un trastorno que comparte con el Alzheimer la pérdida progresiva de la memoria. Hoy, su esposa y sus hijas se han convertido en sus cuidadoras, mostrando públicamente la dificultad de sostener a alguien que poco a poco se desconecta de la realidad. Es la misma lucha que viven millones de familias en silencio. También el actor John Travolta vivió la experiencia más dura como padre. El cuidado de su hijo Jet, diagnosticado con convulsiones crónicas asociadas al autismo. Por años, él y su esposa Kelly Preston hablaron del amor y del enorme reto que significaba cuidar de un hijo con necesidades especiales. Una experiencia que marcó sus vidas para siempre. Y sí, 3 historias, 3 rostros famosos.
Pero detrás de cada fama, detrás de cada alfombra roja, se esconde la misma realidad. Cuidar y ser cuidado. La enfermedad no distingue apellidos, cuentas bancarias ni reconocimiento. En eso, todos somos iguales. Para ir cerrando con este episodio, vamos con esta historia que me mandaron. Vamos a darle voz a la historia de Eric. Dice, hola, soy Eric y vivo en Chicago. Tengo 38 años y soy papá de un niño de 10 con autismo severo. La verdad es que nadie te prepara para esto. Mi día empieza a las 6 de la mañana y termina casi a la medianoche, porque las rutinas son sagradas. Si algo se sale del plan, crisis segura. He llorado en el estacionamiento del Walmart porque mi hijo no soportó el ruido de la gente y tuvimos que salir corriendo. Mis amigos de antes ya casi no me buscan, dicen que siempre estoy ocupado. Y sí, estoy ocupado, pero no porque quiera, sino porque no me queda de otra. Lo que más me duele es mi hija mayor. Ella siempre entiende, pero sé que le robé pedacitos de infancia. Cumpleaños, viajes, salidas, todo cancelado por su hermano. Mi esposa también carga, pero entre los dos nos hemos apoyado sin importar lo difícil y duro que ha sido. A veces abrazo a mi hijo fuerte y me pregunto si él entiende cuánto lo amo, aunque me vea cansado. Lo amo con mi vida, pero a veces siento que yo también necesito un respiro. Y bueno, pues muchas gracias por llegar hasta el final. Espero que este episodio haya despertado emociones que pensabas que eran normales. Y recuerda, compártenos tu historia, tu experiencia o tu pregunta. Todo esto nos encuentras en las redes sociales. @QRChannelOficial. Ayúdanos a construir una comunidad donde lo invisible se haga visible. Pero antes de despedirme, deja de darte un adelanto. En el próximo episodio nos adentraremos en otro tema que muchas personas viven en silencio. El trastorno de adaptación por duelo migratorio. El migrante. Ni en mi casa, ni en mi tierra. Respira profundo y recuerda, este espacio también es tuyo. Nos vemos pronto. Gracias por llegar hasta aquí. Dale like, deja tu comentario y por supuesto compártelo. Somos QR Channel. Ayudas mucho si nos sigues. Así este proyecto crecerá y llegará a más personas. Únete y participa. Sé parte del universo de QR Channel. Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como @QRChannelOficial. Estamos en YouTube, Facebook, Instagram, Twitch, TikTok. Y si prefieres escucharnos en plataformas de audio, también estamos en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y ahora también en iHeartRadio. Nos vemos y escuchamos pronto.